Bienvenidos a Eureka Podcast. Yo soy Carlos Gutiérrez y me encanta conversar con personas llenas de inspiración, estrategia y liderazgo. Acompáñame a descubrir y comprender sus soluciones prácticas y repentinas a problemas previamente incomprensibles. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Eureka Podcast, episodio número 106. Nos encontramos con el doctor Javier Villasó. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a Eureka. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Carlos. No, al contrario, muchas gracias por aceptar la invitación y por ser parte de este proyecto. Hace un momento, antes de arrancar, platicábamos quién fue nuestro punto de enlace y conveníamos que fue la doctora Rebe, a quien le mandamos un saludo desde el episodio. Así es, un saludo, Rebe. Muchas gracias por ponernos en contacto, ¿verdad? Para que fuera posible Sí, del sí, campus San Luis Potosí. así es. Excelente investigadora, docente y persona también. Sí, sí, definitivo. Tuve la oportunidad de conocerla precisamente por allá en Campus San Luis. Yo actualmente me encuentro en el Campus Veracruz y estuvo con nosotros también por acá en Eureka Podcast. Grabamos un episodio muy interesante donde principalmente se hablaba acerca de la inteligencia artificial enfocada en objetos de aprendizaje para desarrollar hábitos de estudio en los chicos y con un énfasis en la investigación. Quizá por ahí es el punto de enlace con esta entrevista que tenemos para esta noche. Y ya concentrándonos en Javier Villasó, platíquenos un poquito acerca de usted, doctor, su trayectoria, su orientación hacia la investigación, sus logros quizá. Sí, bueno, yo soy licenciado en química por la Universidad de Oriente en Cuba, porque pues soy de origen cubano. Eh, Allá estudié licenciatura en química y tengo una maestría en química también por la propia Universidad de Oriente en Santiago de Cuba. Luego me vine para acá, para México, y acá hice una maestría en ingeniería de minerales y pues ya me encuentro en la última etapa para finalizar el doctorado en ingeniería de minerales también. Eh, pues he trabajado en lo que tiene que ver con, sobre todo con investigación, también he tenido actividad docente, sobre todo enfocado a carreras de química. Cuando digo carreras de química de diferentes tipos, ¿no? O sea, carrera de licenciatura en química, enseñanza, o sea, que tiene que ver con educación química y también, pues, por ejemplo, QFBT, ¿no? Eh, pues he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes temas de investigación, pero la mayoría han estado enfocados hacia el desarrollo de herramientas que tienen que ver con el monitoreo de contaminantes, o sea, determinación de contaminantes. Ya cuando me enfoqué más hacia la industria minera, pues relacionados con la industria minera y también con herramientas para el control de procesos tecnológicos, ¿no? O sea, pero siempre con un enfoque químico, vamos a decir, ¿no? O sea, herramientas de análisis químico. Y sobre esa misma línea, pues he basado mi actividad docente, o sea, en lo que tiene que ver con métodos instrumentales de análisis y demás. Entonces, es más o menos mi formación. He tenido la oportunidad de hacer estancias en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Babel Bolyai en Rumanía, y pues es un poco de quién soy, ¿no? A nivel profesional. Interesante trayectoria, doctor, y quizá me enfocaría un poco, tal vez recordando estos primeros pasos de su formación académica. ¿Qué fue lo que lo orientó hacia el estudio de la química como primera carrera? Justamente sobre eso se relaciona un poco mi momento eureka. Entonces, si quiere, eso lo platicamos al final, o sea, cuando ya hablemos un poco Acuerdo. esta pregunta que sé que siempre hace, ¿no? Pero por ahí va mi momento eureka, o sea, sobre todo porque en mi familia la formación profesional está más enfocada hacia la medicina y yo fui como el que a lo mejor me salió un poco de la línea y tiene que ver con el momento en el que decidí hacerlo, ¿no? Entonces, si gusta, pues más adelante platicamos de eso
porque es mi momento eureka justamente. Por supuesto, sí, sin problema. Sí. Y que en cierta forma esta formación inicial le dio una proyección internacional. Hoy está usted en la ciudad de San Luis Potosí, escucho que ha estado en otras partes en el extranjero. Eh, por acá, quizá yéndonos por otro camino, sobre el ámbito de la investigación, ¿cuál es su línea de investigación, doctor? Yo me dedico al desarrollo de sensores electroquímicos fundamentalmente. O sea, son herramientas que utilizan pues la electroquímica para detectar y cuantificar sustancias que pueden ser de interés industrial o de interés ambiental. Esa principalmente es mi línea de investigación. Pero pues también trabajo algo de degradación de contaminantes, pero fundamentalmente esta primera, ¿no? O sea, el desarrollo de sensores electroquímicos basado en nanomateriales. ¿Y qué tan complejo es compartir este aprendizaje con sus chicos ya desde la academia, ya en el ámbito universitario? Mira, el tema a lo mejor es un poco complejo, o sea, porque digamos que son temas que requieren un nivel de conocimiento, pues obviamente que integre, ¿no? O sea, ciencia de materiales, electroquímica, química analítica, pero realmente no es tan complicado comunicarlo como podría parecer. ¿Por qué? Porque pues uno tiene que tener la capacidad y trabajar sobre eso, ¿no? Para motivar a los estudiantes. Y justamente como parte de la motivación está, digamos que transmitir ese liderazgo en cuanto al desarrollo de investigaciones, porque al final de cuentas, por ejemplo, sobre todo en las carreras, por ejemplo, en químico farmacéutico biotecnólogo, pues ellos se están formando como eh, investigadores al final de cuentas, ¿no? O sea, yo siempre se los digo, ustedes están estudiando una carrera de ciencia y es una carrera de ciencia que implica realizar investigación y justamente la manera en la que he logrado conectar un poco la investigación que realizo con la docencia es a través de la motivación, por ejemplo, en clases que discutan artículos científicos, no solamente míos, ¿verdad? O sea, sino de toda la red de colaboración con la que trabajo. Entonces, por ahí va, ¿no? O sea, como utilizarlo como un recurso de motivación y a veces, obviamente, enfocándolos hacia puntos que digamos que yo sé que son los que más ellos entienden. Porque la idea no es pues que ellos se pongan a leer de algo que a lo mejor no entienden. Afortunadamente, por ejemplo, en una de las materias que he impartido, que es análisis instrumental, pues ahí lo que yo hago, lo que investigo, pues es justamente de ese tema. Entonces, pues sí hay una conexión directa entre lo que enseño y lo que investigo. Claro, a nivel de investigación eso se ve un poco más complicado, pero al final de cuentas es que entiendan que tienen las herramientas básicas para comprender ese tipo de investigaciones, ¿no? Y eso yo lo veo como algo que motiva, porque el hecho de que los estudiantes sientan que tienen un profesor, pues que no solamente enseña, sino que también descubre, o sea, que publica, que presenta ante un auditorio resultados científicos, pues es una forma de motivarlos por su carrera, ¿no? Y yo sobre todo porque yo amo mucho la química, porque pues, es mi carrera en la que me he dedicado y la amo, o sea, todo el que me conoce sabe que la llevo como pasión, entonces justamente por eso me hace muy feliz poder motivarlos a través de la investigación. Y es un poco el tema que traigo hoy, o sea, como al final de cuentas lo que hacemos en la investigación con conexiones de trabajo, de colaboración y demás, hay que al final de cuentas reflejarlo en la formación de estudiantes, ¿no? Porque son el relevo generacional de nosotros y como nosotros fuimos de otras personas y así. Sí, y que entender desde la motivación para investigar que podemos hacer mucho por el destino de nuestro país, en este caso por la orientación de los jóvenes, es hablar de pues una aportación a la ciencia, ¿no? Hablar de la creación o el descubrimiento de nuevas fuentes de conocimiento, nuevas líneas de acción y además de ser partícipes de estos fenómenos que pudieran quedarse tal vez a nivel teórico o especulativo y que deben de ser sujetos a demostración. Y en este sentido, habla usted acerca de una red de contactos o una red de investigadores que precisamente
se van gestando para lo que se llama o se conoce como networking estratégico, ¿no? Así es. Sí, de hecho, usted lo menciona, ¿no? Una red de contactos. O sea, pero justamente en este tema de lo que tiene que ver con el net, y es un poco de mi experiencia, ¿no? O sea, y justamente fue el tema que, pues, que propusimos tratar, porque yo he aprovechado y he conocido los beneficios que nos da tener una red de apoyo, de colaboración, y ojalá y eso se pudiera replicar en muchas personas que se dedican a la investigación y a la docencia también, porque también hay redes de colaboración que tienen que ver con la actividad docente. Pero tenemos que entender que una red de colaboración que nos potencie y que nos lleve a un punto, digamos, más avanzado en el que estamos a nivel profesional, no puede entenderse solamente como una red de contactos, o sea, si no es una red de apoyo, una red de reciprocidad. Y justamente es la idea cuando uno habla del networking estratégico, o sea, es estratégico porque, o sea, no es que esté basado en interés, sino es que esté basado justamente en una estrategia de desarrollo profesional común, ¿no? O sea, y en ese sentido, yo he tenido la oportunidad digamos, de aprovechar todos estos beneficios que nos provee, digamos, la capacidad de entablar buenas relaciones de trabajo. Y a veces yo noto que, por ejemplo, en la formación, sobre todo de posgrado, que es sobre todo el momento en el que uno ya se empieza como a inclinar hacia lo que tiene que ver con la investigación realmente, pues a veces la formación de profesionales de posgrado carece de esas habilidades y capacidades, ¿no? Incluso a veces yo pienso que sucede lo contrario. O sea, que realmente nos encasillamos en lo que hacemos nosotros y en lo que logramos nosotros, en ese egoísmo, que no lo digo con una o sea, para que se malinterprete, pero pues realmente la ciencia, en general, la formación en la ciencia es un poco egoísta. O sea, porque te lleva a esto de mis resultados, mi trabajo, mi, y realmente en el contexto mundial actual ya no funciona así. O sea, ya tiene que haber obligatoriamente redes de colaboración y tiene que haberlo por el hecho de que no siempre tienes todas las herramientas, tanto de infraestructura como de conocimientos para lograr algo, o sea, por sí solo, ¿no? E incluso aunque las tengas, pues el hecho de que logres conectar y colaborar con otras personas, si lo que puedes lograr tú solo lo puedes con otras personas, pues lo puedes potenciar, ¿no? Lo puedes llevar a un punto un poco, digamos, optimizar, hacerlo mejor, publicarlo en una mejor revista, presentarte en un mejor evento, cosas así, ¿no? O sea, la ventaja que tiene el hecho de que podamos trabajar en equipo. Trabajar en equipo es algo, es una habilidad que debemos fortalecer desde que estamos empezando una carrera. Y por ahí va el tema, ¿no? O sea, esta capacidad de trabajar en equipo, en redes de colaboración, dejar un poco el ego atrás. Y precisamente por aquí la doctora Rebe, quien ya nos mandó saludos, nos dice, ahora afortunadamente se ha convertido también en una red de amigos. Es que justamente eso es un tema aquí también. O sea, el hecho de que cuando estableces redes de confianza, ¿verdad? Al final se vuelve una red de amistad. Y por eso es una red de apoyo. No es solamente una red de trabajo, es una red también de apoyo, ¿no? Ese es, digamos que yo siento que ese es el punto eh, culminante, ¿no? O sea, al final de cuentas en todo esto, y es el hecho de que al final te quedas con amigos, más que con colaboradores de trabajo. Y cuando se entienden así y se ven de esa manera, los resultados pueden ser excelentes y mucho mejores de lo que lograríamos por nosotros mismos y solamente entendiéndolo como una red de trabajo, ¿no? O sea, porque en una red de trabajo no hay fraternidad y en una red de amistad sí. Y justamente por ahí lo veo yo y así lo aconsejaría yo, que traten de construir redes sólidas, ¿no? De amistad en el ámbito profesional. Ojalá y siempre se entendiera y fuera así. Claro, y que se va dejando un poco atrás la cuestión de la vanidad respecto de pues, la autoría, ¿no? Respecto de el avance sobre el conocimiento. Creo que hablamos de distintas generaciones, ¿no? Aquellas generaciones que estimaban tanto su conocimiento que lo ocultaban de otros. Hoy en día, Sí, las redes de colaboración, sobre todo hablando de elementos digitales, ¿no? De los códigos abiertos, de la información comunitaria, ¿no?
lo que podemos publicar en Internet, incluso el uso de la propia inteligencia artificial, pues nos obliga a solidarizarnos y a ser más dinámicos o más abiertos al momento de compartir el conocimiento. Sí, pero fíjate que desgraciadamente en ese sentido hay algo interesante y es el hecho de, y yo lo veo, o sea, es el hecho de que a veces estas generaciones pues de académicos que digamos entienden este manejo del conocimiento como usted plantea, pues justamente eso le transmiten a sus estudiantes, ¿no? Y no es que esté mal, o sea, al final de cuentas yo siento que es un enfoque diferente que estuvo adaptado a una época determinada. O sea, ya nosotros estamos en otra época y vendrá otra que será diferente, ¿verdad? Pero en ese sentido es importante tener en cuenta que, o sea, mucha gente de mi edad, incluso más joven, así lo entiende. O sea, como que el conocimiento pues es el que yo logré, el que yo logré construir y yo no lo voy a compartir. Pero es que el hecho de que o sea, la ciencia ya no funciona así. Y digo la ciencia en general, la investigación, la docencia, o sea, al final todo esto al final es ciencia, ¿no? O sea, ya sea enseñándola o realizándola, ¿no? A la hora de la investigación. Pero en general ya no funciona así. O sea, porque estamos en un mundo obligatoriamente globalizado, donde esa globalización se ha llevado hacia todos los campos de la vida y del desarrollo social. Y justamente la actividad docente, la actividad investigativa no puede escapar de eso porque no lo hace. O sea, nosotros sí podemos escapar, pero eso significa que al final no disfrutamos de los beneficios que puede brindar esta oportunidad de crear redes, de colaborar, de abrirse al mundo, ¿no? Y eso también lleva, como usted dice, pues digamos que renunciar un poco a este ego, ¿no? O sea, al ego de que, pues yo y yo. Entonces, así lo veo yo. A mí me ha dado o sea, muchos beneficios. Tengo una red de colaboración que he logrado construir y ahora voy a hablar de ese tema a través de redes sociales, o sea, de redes sociales profesionales, LinkedIn, ResearchGate, pero yo he aprendido y es lo que trato de comunicar aquí, o sea, de las ventajas que puede tener el hecho de que podamos compartir el conocimiento, podamos compartir las habilidades y aprender de otros, ¿no? O sea, y entender que no conocemos todo, aunque quisiéramos, ¿verdad? Porque pues nos dedicamos a esto, a aprender, a leer, a estudiar, pero no, o sea, es imposible. Como dijo Isaac Newton, solo he sido un niño jugando en la orilla del mar, mientras el gran océano de la verdad estaba ante mí completamente desconocido. O sea, sabemos un poquito de todo lo que hay, ¿no? Entonces, y otra persona sabe otro poquito, y otra persona sabe otro poco, y así, ¿no? Y así justamente se va gestando digamos, un conocimiento mayor que es comunitario y que es el que puede, al final de cuentas, llevarnos a mejores resultados. Claro, y que aquí menciona usted una palabra que es muy importante. Eh, Precisamente hemos concentrado un poco la idea en compartir, pero usted pone sobre la mesa el aprender de otros. Y creo que también hay que tener un dejo de humildad para poder entender que el aprendizaje es una constante en este fenómeno, ¿no? En este fenómeno de networking. De hecho, yo pienso que es la base, al final de cuentas, ¿no? Sobre todo en el networking académico, porque pues profesional, pues ya son contactos que tienen que ver incluso hasta con empleabilidad. Pero ya en lo que tiene que ver con el networking académico, ¿verdad? Que es pues construcción de redes para investigar y demás, la base es justamente buscar lo que tú no tienes, ¿sí? O sea, y vamos a irnos a este terreno del conocimiento, es contar con el conocimiento de otra persona que tú no tienes, y es entender de que no lo tienes. Porque si te encierras en esto de que pues yo sé todo, yo sé todo, yo sé todo, pues no vas a avanzar demasiado. O sea, hay que tener esa humildad para decir, no, pues yo no soy experto en esto, pues a lo mejor la doctora Rebeca sí, o a lo mejor el maestro Carlos sí, y pues vamos a trabajar juntos, ¿no? Y eso también lleva a otros aspectos que tienen que ver con lo personal, porque uno puede tener intenciones de colaborar o de sacar resultados en conjunto, pero a veces hay barreras, y bueno, casi siempre las hay barreras personales, ¿no? De comunicación, de personalidades diferentes que empiezan pues a chocar, y eso también es algo
sobre lo que hay que trabajar, ¿no? O sea, en esa tolerancia que hay que tener sobre la otra persona. Y no es porque sea mejor o peor que nosotros, es simplemente por el hecho de que son personas diferentes y son personalidades diferentes, ¿no? Y el hecho de que ojalá y mucha gente entendiera que hay que aprender a tolerar. Esa palabra es importante, claro, sobre el respeto, ¿no? Estamos hablando en la base de que pues hay respeto entre una persona y otra, pero hay cuestiones pues que no, a veces no nos gustan, pero es adaptarnos a eso. Y eso es interesante porque pasa por diferentes temas, ¿no? O sea, desde que van desde profesionales hasta personales, psicológicos y demás. Así lo veo yo, pues, y es bastante complejo a la hora de entenderlo porque pasa por muchas dimensiones, ¿no? De sociales y personales. Sí, claro, y que me pone a pensar mucho, hace un par de semanas platicaba con una amiga acerca de los grupos de amistad y cómo los grupos de amistad se van creando de acuerdo a un tiempo, a un tema en común, y cómo se disuelven en tanto que nos separamos por la distancia o que tenemos diferentes ocupaciones. Y relaciono justo esto que se está mencionando en este momento con tener un motivo o un objetivo en común. Eh, ¿De qué manera podemos plantearnos un proyecto colaborativo para poder disminuir quizá esa necesidad de protagonismo y poner al frente el imperativo del rubro de investigación? Mira, en ese sentido, yo pienso primero que tiene que haber alguien, ¿verdad? Que tenga esa capacidad de liderazgo, o sea, de poner el objetivo, o la meta que queremos lograr por encima de, pues, cuestiones personales, ¿no? Porque bueno, como en toda comunidad de seres humanos, pues siempre hay un líder, ¿no? O sea, y esa persona es la que a lo mejor conduce un poco el camino, incluso entre los amigos, o sea, siempre hay uno que es como el que, oigan, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y a lo que voy es eso, ¿no? O sea, hay que tener, primero hay que tener una persona que lidere, ¿no? O sea, y justamente, y bueno, y segundo, hay que encontrar personas que compartan nuestro propio fin, ¿verdad? Y es ahí donde entra el papel de las redes sociales. Las redes sociales no se pueden negar, por eso en el tema ponía al final en la era digital. O sea, tenemos que entender que las redes sociales juegan un papel fundamental. Y no hablo de Facebook o de Instagram, que también podrían, ¿verdad? Pero hablo en este caso de redes profesionales. LinkedIn, por ejemplo. LinkedIn es una herramienta tan, pero tan valiosa que si la gente entendiera la importancia que puede tener y las oportunidades que nos pueden brindar, más la utilizaría. O sea, yo vivo enamorado de LinkedIn, yo ahí tengo un micromundo, o sea, yo ahí publico cosas y hasta pongo videos y comparto lo que hacen otras personas y me escribo con personas que no me conocen, o sea, pero a través de ahí han surgido redes de colaboración, justamente porque estas son herramientas que te permiten encontrar personas que tienen un fin en común con uno, ¿no? O sea, y eso es importante. O sea, si hay algo que yo puedo aconsejarle a las personas que se dedican pues a la ciencia en general, es que utilicen las redes sociales, sobre todo LinkedIn. O sea, LinkedIn es una herramienta importantísima. Otras también, como ResearchGate, también nos ofrecen, pues, oportunidades, pero LinkedIn para mí es la principal. Y en este tema, lo voy a conectar un poco con lo que habló, lo que platicó la doctora Rebeca en su podcast, porque, por ejemplo, aquí también la inteligencia artificial puede jugar un papel importante. Por ejemplo, antes yo escribía los posts de LinkedIn de manera, pues yo, o sea, yo los escribía. Pero, por ejemplo, esto de ChatGPT, uno tiene ahí la oportunidad de decirle, o sea, no sé, participé en un congreso, este fue el tema, hazme un podcast con las etiquetas necesarias para tener un buen alcance en LinkedIn. Y si te lo hace, o sea, te elabora un post, ¿verdad? Para publicar tu resultado o lo que quieras poner ahí. Y eso no es algo que esté mal, o sea, porque a veces la gente entiende la inteligencia artificial como algo, no, o sea, y no es que esté sustituyendo lo que yo puedo hacer, es que está potenciando lo que yo puedo hacer. Porque al final de cuentas no es que lo voy a publicar sin leerlo, ¿no? O sea, lo voy a leer, lo voy a modificar un poco a mi manera en la que yo lo haría,
pero al final de cuentas son herramientas que parecen pequeñas, pero tienen mucho que ver con ampliar nuestra red de colaboración y potenciar el trabajo que tenemos, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de en los últimos 2 años ver crecer muchísimo pues mis resultados en cuanto a publicaciones y participación en congresos. Y la verdad, eso ha sido a través de redes de colaboración. O sea, he encontrado colaboradores que son muy buenos en lo que hacen, aportan mucho porque pues son expertos en un tema y yo en otro, y juntos logramos construir cosas magníficas y la verdad, y digo magníficas por el hecho de que para mí, por mí solo o a través de una red un poco más pequeña o personal, ¿verdad? Sería imposible, ¿no? Y este tipo de redes de colaboración no solamente o sea, no hay que verlo como que se traducen nada más en publicaciones, o sea, ese no es el hecho. Por ejemplo, yo hice una estancia de investigación en Rumanía y fue a través de una red de colaborador, o sea, de un colaborador que conocí a través de una red social. O sea, empezamos a platicar, empezamos a colaborar sin conocernos, incluso se llegó a un acuerdo interinstitucional entre la universidad a la que fui y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, como resultado de esa colaboración, o sea, de ese contacto, ¿no? O sea, que hubo a través de, pues, una red social, que en este caso fue por ResearchGate. Entonces, a lo que voy es que, y de hecho, y de esa persona aprendí eso, o sea, aprendí que, pues, uno tiene que tener la apertura para ampliar su red de colaboración, ser un poco, pues, capibara, ¿no? O sea, llevarse bien con todo el mundo, trabajar bien, en el sentido de que no hayan conflictos y cuando los hay, porque siempre los hay, o sea, somos seres humanos, y cuando los hay, pues tener la disposición pues, de disolverlos, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, que de hecho le mando aquí un saludo a mi amigo Juan. Digo mi amigo porque ya no somos colaboradores, somos amigos, ¿no? Y es la idea, lo que comentaba Rebe, pues al final de cuentas, esto que empieza pues por trabajo termina en una amistad y es la mejor forma en la que se puede terminar una colaboración de trabajo desde mi punto de vista. Me encanta la idea de poder utilizar precisamente estas redes sociales para poder acercarnos a personas que comparten nuestros intereses y que de otra forma sería un poco complicado. Vamos, me remito un poco quizá al estereotipo del profesor investigador y específicamente si hablamos de química o hablamos de ciencias básicas, el investigador que está dentro de su laboratorio y embotado en sus proyectos y que difícilmente va a poder tener contacto con otras personas de manera física, ¿no? Porque el proyecto en sí es demandante. Eh, con esta apertura a un espacio virtual, ¿no? Mencionaba usted hace un momento, hacia un microespacio, un lugar de contacto donde se puede compartir lo que está uno haciendo y puedes conectar con personas que tienen intereses afines a los tuyos. Y a partir de ahí poder hacer enlace para participación en eventos internacionales, participación en foros de discusión, foros de investigación, congresos. Precisamente parte de lo que vi en el trabajo que usted está realizando es que actualmente dentro de la Universidad del Valle de México tuvo precisamente una participación relevante dentro de un congreso que recientemente se llevó. Sí, en el 16 Congreso Internacional y justamente pues, fue una participación virtual, ¿no? O sea, es un ejemplo pues de que cómo los espacios de divulgación y de presentación de resultados y de socialización, ¿no? Al final de cuentas, pues ya se han movido, o sea, de fuera de lo tradicional, ¿no? Que era esto de encuentros presenciales y presenciales, que también tienen ventajas, ¿no? O sea, no podemos tampoco decir, no, pues todo lo virtual es lo bueno y lo presencial no, porque tiene que haber contacto, pues sí, físico entre las personas, comunicación directa, pero estas herramientas digitales, pues también ofrecen la ventaja, pues, de que nos, digamos, sobrepasamos esas barreras de movilidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo no pude ir al Congreso de manera presencial porque pues tenía otras ocupaciones que en ese momento que atender y pues no podía ir, o sea, sí quería, pero no podía. Entonces, y esto fue una forma, o sea, el hecho de que eh,
tengamos la modalidad tanto presencial como virtual, y sobre todo que la modalidad virtual se acople muy bien a la presencial, porque hay eventos en los que yo he participado que está un poco como separado, ¿no? O sea, el espacio virtual es el virtual y el espacio presencial es el presencial. En este congreso, una de las cosas que más me gustó fue el hecho de que estaba integrado el espacio virtual con el presencial, porque cuando presenté mi trabajo tenía un público presencial, o sea, viéndolo, además de un público virtual. Claro, esto lleva un conjunto de infraestructura y demás, que a lo mejor pues, no todas las organizaciones pueden tenerlo. Pero el hecho de que haya sido así, a mí me sorprendió, incluso lo comenté con mi asesor de doctorado, porque pues, él era parte del trabajo también. Le decía, no, pues estuvo muy bien, porque las personas que estaban en el Congreso me estaban viendo mi presentación. Y eso rompe muchas barreras, ¿no? Al final de cuentas, y son herramientas a las que hemos llegado gracias al desarrollo tecnológico y que nos ofrecen muchas oportunidades. Y ya luego, pues, por ejemplo, usted lo vio que yo lo puse en LinkedIn y a lo mejor por eso lo vio. Es el hecho, no o sea, como de mantener ese espacio actualizado sobre nuestro desarrollo profesional y sobre todo, y en este tema yo considero algo importante y es el hecho de que nosotros que ya aprovechamos estas ventajas tecnológicas, tenemos que fomentar eso en la formación de los estudiantes. Sí, o sea, no verlo como algo que podemos aprovechar nosotros y ya, o sea, porque a lo mejor estamos en otra etapa de nuestra carrera, sino en algo que como mismo nos beneficia a nosotros, también hay que motivar por utilizarlas, ¿no? Hace unos días una persona me decía, es que yo no utilizo mucho LinkedIn, pero yo veo que pues, tú sí. Le dije, sí, pues es que pues, tiene ventaja. Y me decía, ay, pues yo quisiera aprender un poco pues, a manipular un poco el LinkedIn y a tener un alcance. Y tengo otro pues, colega que también se metió a LinkedIn y empezó a revisar mi perfil y me dice, ay, pues fíjate que estuve viendo y la verdad voy a empezar a publicar más y no sé qué, o sea, en LinkedIn, ¿no? ¿Por qué? Porque se empiezan a dar cuenta que realmente es una herramienta de conectividad, al final de cuentas, y te abre la ventana hacia un mundo que participes o no va a seguir avanzando. Entonces, qué mejor que participar, ¿no? Entonces, la verdad es mi punto de vista sobre esto, sobre lo que tiene que ver con redes de colaboración, redes sociales y espacios virtuales. Y no podemos, qué bueno que usted lo mencionó, no podemos, digamos, olvidarnos de estos otros espacios que son foros pues de intercambio de conocimiento, de investigación y demás, ¿no? Como el Congreso. La verdad me gustó muchísimo, la experiencia estuvo muy bien por el hecho de esta mezcla entre lo virtual y lo presencial. Sí, y que estos modelos híbridos igual es parte de este progreso, este avance tecnológico. Me encanta lo que menciona respecto de cómo personalizar el producto que nos arroja la inteligencia artificial. Y que eso es una gran recomendación, no tomarlo literal. A veces, por practicidad, decimos, ah, bueno, pues le hago tales planteamientos a la inteligencia artificial y lo que me arroja es lo que es. Pero cuando aprovechamos un filtro, en este caso, pues es nuestro propio conocimiento, nuestro propio interés, nuestros propios objetivos, podemos personalizarlo. Lo mismo sucede, por ejemplo, en este caso, el tener un modelo híbrido para poder compartir la información, lo hace más humano, lo hace más sensitivo, la experiencia es diferente, no es lo mismo, por ejemplo, simplemente grabarte frente a una cámara y emitir un discurso, a tener una conversación como la que estamos teniendo en este momento. Ahí es donde va cambiando. Y que además yo agregaría el tema de la empatía, que es algo que sin duda noto mucho en la forma en cómo usted se conduce, la forma en cómo usted se expresa, porque realmente busca eh, generar ese lazo, generar ese vínculo entre personas, no nada más entre profesionistas. Sí, es que al final de cuentas, aquí hay un comentario, Claro que sí, es de Reveris, es muy cierto, el mundo sigue avanzando y es nuestra decisión participar o quedarnos fuera. exacto lo que decíamos, ¿no? O sea, al final de cuentas, tenemos que
subirnos a ese tren o pues nos quedamos nosotros, somos los que perdemos, ¿no? Nos vamos más lento. Y bueno, con respecto a lo que me decía de la empatía y sí, o sea, es que mira, al final de cuentas somos seres humanos. O sea, y eso nunca podemos eh, dejarlo de lado, ¿no? O sea, el hecho de que independientemente, pues sí, o sea, colaboramos y demás, pero mantenemos una relación humana al final de cuentas. Y esa relación humana puede aportar o puede deteriorar o acabar con la relación, digamos, profesional, que es lo que yo he visto muy común, o sea, personas que tienen intención de moverse hacia una colaboración o insertarse en una red de colaboración y por cuestiones, roces personales y demás, pues no, ya ahí queda todo, o sea, no avanzan. Y justamente es el hecho, o sea, de tener esa empatía, ¿no? O sea, de buscar al final de cuentas crear lazos de fraternidad, o sea, de apoyo, que no solamente estén vinculados con el trabajo, ¿sí? O sea, sí, o sea, trabajamos juntos, pero bueno, pues mira, saliendo de aquí vamos a comer algo, o sea, vamos a... Y ahí es donde se empiezan a crear lazos que ya no son solamente profesionales. Desde mi punto de vista y desde mi opinión, y digo, mi experiencia, cuando los lazos que se buscan son solamente profesionales, no se llega muy lejos. O sea, es mi experiencia, porque la he tenido, o sea, con personas pues que sí, pero como que, o sea, no quieren salir de ese entorno profesional. Claro, cada cual respeta su vida, su privacidad y demás, ¿no? O sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Pero si lo entiendes nada más como algo que tiene que ver con trabajo y con trabajo, pues al final eso no va a avanzar. O sea, porque en la dinámica de los seres humanos, pues hay otros aspectos que no tienen que ver solamente con el trabajo. Y esos aspectos que a veces pueden llegar a un roce, o sea, a tensiones, pues se vencen cuando logramos entablar relaciones que ya son más allá de lo profesional. Por eso es que a veces uno ve, es lo que yo he notado, que pues en los entornos laborales a veces pues hay fricciones que no logran superar, o sea, por el hecho de que no mantienen una relación más allá de eso. Y por lo menos en lo que tiene que ver con redes de trabajo comunes y colaboración, por ejemplo, pues la doctora Rebeca, pues sí, o sea, somos amigos y eso nos lleva a otra etapa, ¿no? O sea, porque hay apoyo, hay empatía. ¿Qué tal si hoy tuve un mal día, o sea, y llegué y simplemente pues no tenía ganas de hablar o de trabajar? O sea, y cuando hay la confianza para comunicar y sabes qué es que ayer me pasó tal cosa, un ejemplo, ¿no? Pues eso nos lleva a sentir empatía por el otro y a decir, bueno, pues si hoy no, pues mañana sí, ¿no? En cambio, cuando eso no existe, esa comunicación, pues obviamente al final de cuentas acabamos en fricciones que lo que hacen es pues deteriorar el trabajo hasta llevarlo a un punto donde ya no hay avance y pues ahí queda, ¿no? Es lo que yo he visto que sucede comúnmente. Sí, totalmente de acuerdo con usted, doctor. Y me acordé precisamente del doctor Humberto Tello, que, dicho sea de paso, una persona muy amable, también muy empático y muy abierto a la colaboración. O sea, recuerdo que cuando conocí al doctor Tello, eh, pues rompía un poco el molde de la estructura que tenía yo respecto de un médico, ¿no? Sí, Eh, en este sentido, de repente me los imagino a los tres juntos, conversando en un tema profundo y pensando no solo en la conversación de la hamburguesa, sino también pensando en qué otra cosa pueden hacer en beneficio de los estudiantes, ¿no? O sea, se van combinando las cosas, definitivo. exacto. Y así sucede, ¿no? O sea, cuando uno se sienta, pues sí, vamos a comer, pero vamos a hablar de trabajo también, ¿no? Al final de cuentas, eso es algo que en este caso, pues nos une bastante. Y sí, o sea, tiene razón, al final de cuentas, el beneficio final no es para nosotros. O sea, nosotros somos simplemente actores en algo, actores, cuando digo que jugamos un papel, ¿no? O sea, importante, pero al final de cuentas hay un beneficio final, ya sea pues de docencia, de investigación, y eso es el hecho de tener la capacidad de comprender de que tenemos puntos en común en los que podemos avanzar. Incluso es interesante porque a veces podemos ser amigos y tener conflictos, ¿sabes? O sea, pues que es normal entre las personas, pero el hecho de que seamos amigos nos lleva a poder limar eso, ¿no? Ya sea, y a continuar. Entonces, a mí me parece interesante, sí, o sea, si ya uno ve cuando se junta, pues la doctora Rebeca, pues el doctor Tello, yo, pues platicamos y pues ya son amigos, ¿no? Son relaciones de amistad realmente, pero surgieron a través de relaciones de trabajo.
O sea, ese fue el punto inicial, ¿no? Entonces, es lo interesante aquí, o sea, que una cosa va unida con la otra. Claro, y que en cierta forma también se va desarrollando un poco la admiración por lo que hace el otro, porque estamos hablando de tres grupos de conocimiento que en su momento se van a complementar, porque entra dentro de ciencias de la salud, pero cada uno con un enfoque distinto, cada uno con una perspectiva diferente, quizá y un objetivo en común, que es la enseñanza, ¿no? Que es la comunidad de aprendizaje. Tal vez es el punto de convergencia, pero de ahí en fuera también voy intentando enlazar las áreas de conocimiento de cada uno y de repente digo, qué padre que se cuente pues, con estos especialistas y que además estén conviviendo en un tiempo que, híjole, envidio a esos estudiantes suyos en general porque pues se está formando una nueva ola de jóvenes investigadores. O sea, ustedes están eh, siendo la punta de lanza con estos chicos, ¿no? No, y eso luego se refleja en el hecho de que ellos se motiven por hacer investigación, ¿no? Por ejemplo, hace unos días un estudiante me preguntaba, profe, ¿qué tengo que hacer pues para empezar a hacer investigación? Me decía. Y pues yo ahí luego platicaba con la doctora Rebeca y le dije, no, pues hay una alumna que está interesada, ya tenemos otra que también pues trabaja con nosotros, pero aquí el punto importante es el hecho de que tengamos la capacidad de motivar para que no entiendan su carrera como algo pues operativo que tiene que ver con, en este caso, pues con desarrollar cuestiones de química, farmacéuticas o biotecnológicas. No, o sea, aquí tenemos que entendernos a nosotros mismos, o sea, yo les digo a ellos, o sea, que ustedes son, al final de cuentas, son científicos, porque están estudiando una carrera de ciencia y sobre todo una carrera de ciencia, en el caso de ellos incluso mejor, porque es interdisciplinar, ¿no? Entonces, ese hecho los lleva o sea, los tiene que llevar a entender de que ellos se están formando como científicos, porque todo el que aplica el método científico, pues es científico. Entonces, y aquí es interesante porque luego uno ve así como de que el científico es este señor o señora que anda metido en el laboratorio y no habla con nadie y no, o sea, todos podemos ser científicos, ¿no? Es parte de motivar por la ciencia y entender de que el hecho de que estudies una carrera de ciencia me refiero a los que son más cercanos como decía usted, ¿no? Las ciencias básicas, química, física, biología, pues todas estas áreas de formación te forman como científico, porque incluso la forma de ver el mundo cambia. O sea, antes de estudiar una carrera de estas y luego de terminarla, ¿no? O sea, de titularte. O sea, la forma en la que entendemos el mundo y lo vemos es justamente en base a que hemos estudiado una carrera de ciencias. Y nosotros tenemos esa misión, o sea, de hacerles entender de que son científicos o de que se están formando como científicos y de que se motiven por la investigación, que al final de cuentas, la investigación es como la forma en la que un científico, digamos, hace avanzar el conocimiento, ¿no? El conocimiento universal en materia de la naturaleza y demás. Entonces, sí, por ahí va también, o sea, el hecho de motivarlos, de inclinarlos hacia la investigación, luego les cuesta hacer tesis, no, pues es que tesis no. No, o sea, tesis sí, porque tienes el apoyo de una persona que ya tiene la experiencia y que te va a ayudar. O sea, aquí el hecho de empezar a entender todo esto como un equipo, o sea, porque al final, cuando uno trabaja con un asesor de investigación o, por ejemplo, de doctorado, de maestría, de licenciatura, ahí se crea una relación pues sí, o sea, de colaboración de trabajo, ¿no? O sea, al final de cuentas somos un equipo, no es una relación de poder donde yo mando, tienes que hacer lo que yo digo, no, o sea, es una construcción común y así es como hay que comunicarlo y enseñarlo, ¿no? El día que ya ese modelo de formación en el que el maestro era la figura dominante y incluso que sometía al alumno, no, o sea, así ya eso no funciona, son modelos que ya quedaron en el pasado y que incluso a la formación e investigación también hay que llevarlo a ese terreno, ¿no? Somos pares, o sea, yo a lo mejor tengo un conjunto de conocimientos y habilidades, digamos que superiores a las que ya puedas tener como alumno, pero mi trabajo es enseñarlas, ¿no? Al final de cuentas, no es imponer ni nada de eso. Y cuando tengamos esa capacidad de liderazgo y de motivación, los alumnos se van a interesar cada vez más por la ciencia, por la investigación
y por todo lo que eso implica, que es un mundo muy, muy hermoso, la verdad. Claro, y que además es atreverse a creer en tus conocimientos, en lo que tú puedes desarrollar. A final de cuentas es aplicar una metodología y esa difícilmente va a cambiar. Es entenderla, es aplicarla, es eh, saber la fórmula y trabajo es que logres tu primera publicación o que logres tu primer avance de tesis, porque eso te va dando la pauta para poder hacerlo nuevamente o llevarlo a un foro, ¿no? Presentarlo. Sí, exacto. Al final de cuentas, la investigación es eso, ¿no? Es aplicar el método científico para descubrir cosas, ¿no? Al final de cuentas, algo pequeño o algo grande, pero estás descubriendo algo y estás aportando conocimiento. Pero además, hay otras habilidades que van incluidas ahí. Eso hay que también trabajar sobre eso, ¿no? O sea, sobre motivar a los alumnos para que participen en foros científicos, en congresos. Entonces, todo esto al final es multidimensional. ¿Sí me explico? O sea, porque conlleva habilidades o sea, de comunicación verbal, o sea, oral, lleva habilidades de búsqueda de información, ¿no? Y todo eso, y fíjate, y eso se conecta de nuevo con las redes de colaboración. Y te voy a decir por qué, por el hecho de que, o sea, sí, o sea, tenemos una formación, hemos recorrido un camino, pero hay otras personas que han recorrido otro camino diferente y que a lo mejor se fortalecieron mejor en una habilidad que en la otra, como mismo uno se fortaleció mejor en una habilidad que en la otra y lo continuamos haciendo porque aquí aprender, pues a diario vamos aprendiendo, ¿verdad? Y el hecho de que tengamos esa oportunidad de decir, ah, mira, ¿sabes qué? Te voy a poner en contacto con un colega con el que colaboro que a lo mejor, no sé, tiene conocimientos o ha participado en tal congreso, pues en el Congreso VM, por ejemplo, y él te puede dar su experiencia. O sea, esos son eh, experiencias enriquecedoras a nivel de formación del estudiante que están muy relacionadas con con la capacidad de colaboración que tiene el docente. ¿Sí me explico? O sea, al final de cuentas, tenemos que entender que en la medida que nosotros fortalecemos esa capacidad de colaborar, también podemos moverlo al plano de la docencia, o sea, de la formación de los estudiantes. Y de hecho, así yo le hago, ¿eh? O sea, por ejemplo, justamente hoy andaba invitando a un colega que vive en Ecuador para que en un espacio pues de prácticas de laboratorio pues le imparta una conferencia a los estudiantes sobre sus experiencias en el manejo de métodos cromatográficos y métodos electroquímicos, porque él tiene experiencia en eso, o sea, colaboramos en ese sentido, pero no quiero que tengan la visión mía, o sea, de que pues el profe sí, el profe ha hecho, no, no, o sea, así nos, de ahí, por ahí no va. O sea, lo que quiero es que vean que hay también personas a las que conozco, a las que valoro por el conocimiento que tienen, por la experiencia que tienen, y que también les pueden transmitir su experiencia que posiblemente sea diferente a la mía. O sea, porque aunque uno trabaje con otra persona, pues cada cual entiende e interioriza las cosas de manera diferente. Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? O sea, como de la colaboración a nivel de investigación entre profesionistas, pues también se puede llevar al plano de la enseñanza. Y así lo veo yo y así trato de manejarlo yo. Claro, y que es precisamente acercar esas experiencias de aprendizaje, tal vez de manera internacional, que para el estudiante deben de ser enriquecedoras, es decir, entender que hay modelos a seguir y que no es solo la persona que está enfrente de ellos dándoles la clase, ¿no? Sino que hay todo un mundo afuera por descubrir y yo de repente les provoco mucho a los chicos la intención de visualizarse como desde la perspectiva del autor. Es decir, leemos una teoría y les digo, a ver, imagínate que tú fueras el autor de esta teoría y tú cómo lo volverías a plantear, tú cómo lo presentarías hacia los demás. Y esto es, en cierta forma, provocarlos, ¿no? Sí, A ir más lejos, a soñar un poco. sí, exacto. Es eso, ¿no? O sea, al final de cuentas es llevarlos a un plano o a un terreno en el que incluso a lo mejor ellos no se sienten seguros, porque por el hecho de que están, digamos,
yendo hacia una dimensión para la cual todavía a nivel profesional pues no están completamente formados. Pero el hecho de que ya vayas insertándote en esas dinámicas, pues también te va, digamos, fortaleciendo determinadas cuestiones que tienen que ver incluso hasta con la seguridad, ¿no? O sea, a nivel personal y cognitivo. Entonces, es interesante hacer este tipo de dinámicas. Hace unos días también estábamos en una clase y yo le pedí a un amigo con el que pues he colaborado que si me podía facilitar unos espectros, bueno, unos cromatogramas, que son unos métodos instrumentales, y pues yo no tengo eso, porque pues yo no he trabajado directamente con eso, él sí. Y pues yo sí les dije, miren, esto que ven aquí lo obtuvo un amigo, o sea, un colaborador, eso lo acaba de hacer en su laboratorio, porque de hecho así fue, lo acaba de hacer en su laboratorio para que ustedes lo utilicen. Entonces, así como que se quedaron así como que, wow, ¿no? O sea, el hecho de también de darle ese protagonismo a ellos, ¿no? O sea, así de que saben que ustedes son importantes, o sea, su formación es importante. Lo que ustedes están aprendiendo se tiene que traducir en el desarrollo de la sociedad en general y en el bienestar también, ¿no? Porque al final de cuentas, no podemos descuidar que son profesionales que tienen un impacto sobre la salud, al final de cuentas, digamos, del entorno donde se van a desarrollar luego o a ejercer, ¿no? Entonces, pero estas son cosas que parecen pequeñas, pero uno les ve el rostro a ellos de, ay, wow, o sea, ¿cómo que esa persona obtuvo esto? Pues un equipo que además, por ejemplo, en este caso, era un instrumento que es caro. O sea, y que yo les digo, miren, justamente como estamos aprendiendo técnicas instrumentales, son técnicas que son caras, o son equipos de laboratorio, o sea, son aparatos súper modernos. Y el hecho de que, de hecho, para esa actividad tenían que hacer una presentación donde tuvieron que procesar los datos que les mandaron y así, pero tenían que hacer una presentación sobre marcas de esos equipos, costo de esos equipos, justamente para que entiendan de que pues están utilizando algo que tiene, digamos, un desarrollo tecnológico determinado y que justamente al final de cuentas los coloca a ellos en un rol de protagonismo, ¿no? O sea, al final, y yo siento que eso motiva mucho y es muy interesante, ¿no? Y yo lo hago porque así me formaron a mí y así lo he ido también yo como interpretando de esa manera, porque también uno tiene carencias que trata de suplirlas a la hora de enseñar. O sea, bueno, no quiero que pasen por lo mismo que yo no tuve esto, yo no tuve aquello, pues que ellos sí lo tengan, ¿no? Entonces, eso es un poco, y todo tiene que ver al final de cuentas con esa capacidad que uno puede tener de colaborar y de tener redes que te apoyen, porque es una red de apoyo al final. El hecho de que uno le pida a un colega, oye, pues es que no tengo tal equipo, tú sí lo tienes, me puedes mandar información, datos y te lo envíe, eso es una red de apoyo en la docencia también. Entonces, todo esto al final se relaciona con eso, ¿no? O sea, con la gestión del docente como investigador y como colaborador. Así es. Y por aquí Rebe dice, incluso hay redes de colaboración entre investigadores para compartir algunos reactivos porque ahora los recursos son escasos. Sí, exacto. De hecho, Rebe menciona porque pues andábamos buscando unos filtros y no teníamos y pues lo encontramos de esa manera. Entonces, todas estas son experiencias que al final de cuentas fortalecen el trabajo de uno como investigador, pero también se traducen en la formación docente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eso era para la tesis de un estudiante. Entonces, al final de cuentas, pues eso se va a acabar traduciendo, esto de que menciona Rebe del grupo y demás, o sea, se va a acabar traduciendo en la calidad con la que se va a formar un estudiante para su desempeño como profesionista, ¿no? Entonces, como docentes, hay que tener esa visión de apoyarnos, de colaborar, o sea, como investigador sobre todo, porque todo está relacionado. Esto es un ecosistema de educación superior donde todo se relaciona, o sea, todo. Claro, y que lo señalaba usted hace un momento acerca de su propia formación como profesionista, ¿no? Las carencias que en algún momento haya tenido, sobre todo el impulso que de algunos profesores hacia usted pudieron formarlo para lo que hoy es y para lo que hoy comparte. No, pues que yo tuve profesores, la verdad, o sea, no podría mencionar a cada uno porque son muchos, pero yo tuve profesores en la licenciatura que eran de excelencia, o sea, y que no solamente me formaron a nivel como profesionista, sino también como ser humano, ¿no?
y a todos siempre les guardo un poco de agradecimiento. Y justamente como tuve esa formación, es lo que uno trata también digamos, de hacer, ¿no? Hace unos días yo les decía a mis estudiantes, les decía, miren, es que uno nunca se puede formar con todo lo que necesita, porque estamos estudiando una carrera que requiere de instrumentos, de equipos y demás que son caros y que incluso en cualquier, porque luego uno porque ellos dicen, no, pues es que, a ver, es que sí, no tenemos un equipo de cromatografía iónica, o sea, sí, porque son equipos muy especializados en investigación y que incluso dedicarlos a la docencia, pues no es viable, ¿verdad? Entonces yo les decía, pero al final de cuentas tenemos esa capacidad de contar o sea, con resultados y justamente es la idea mía aquí. O sea, que ustedes también logren aprovechar resultados y cosas que solamente se ven en investigación, pero que sirven para su formación, pues como profesionista, ¿no? Entonces, sí, o sea, uno tiene que amar la ciencia para enseñarla. O sea, no hay otra forma, porque cuando uno ama la ciencia, uno le enseña con ese mismo amor. Y mis profesores me formaron así, con ese amor por la ciencia, por la investigación, y así yo trato de hacer con ellos también. Maravilloso, maravilloso, doctor. Y precisamente se fue el tiempo rapidísimo, Sí, ya es que hemos acercándonos hablado de muchas cosas, ¿verdad? ya acercándonos al cierre. Y ahora sí, regresando a la pregunta que nos hacíamos hace un momento, ¿cuál ha sido su momento eureka? Mira, cuando yo estaba en la preparatoria, yo todavía no tenía muy claro que yo iba a estudiar, porque mi papá era médico, era muy buen médico. Tengo un hermano que también es médico, entonces como que siempre estuvo como medio inclinado por ahí, pero yo sabía que ese no era, no, o sea, no era lo que a mí me gustaba, porque pues yo siempre, a mí siempre me gustó de manera intuitiva la ciencia, pero la ciencia, o sea, la medicina también es ciencia, pero la ciencia así básica, ¿no? O sea, y tuve una profesora que me dijo, oye, es que quiero que participes en un concurso, o sea, de conocimientos. Y yo fui al concurso de química y gané, o sea, gané la medalla de oro en el concurso y ese fue mi momento eureka. O sea, ahí yo descubrí a qué yo me quería dedicar para toda mi vida. Yo dije, no, pues yo quiero estudiar química, yo quiero ser químico y eso he hecho hasta el día de hoy y ese fue el punto en el que yo marcó mi vida porque yo dije, esto es. O sea, y por eso al inicio me decía, ¿cómo escogió? Bueno, pues así la escogí, o sea, todavía entre dudas, porque yo decía, bueno, recuerdo que geología también lo tenía entre las opciones, incluso matemática, porque ahí me dedicaba mucho a la matemática, pero al final de cuentas, ese fue el punto que dije, no, eso es lo que yo quiero. Y a partir de ahí, pues seguí concursando, obteniendo reconocimientos y demás, a veces sí, a veces no, pero al final de cuentas me di cuenta que eso era lo que yo quería. Y con eso me he dedicado con pasión hasta el día de hoy. Y es maravilloso también encontrar la pasión junto con un reconocimiento, ¿no? Que aquí es como el ratificar aquello que estaba latiendo en el corazón y que pues rompe un poco con la tradición familiar. ¿Hubo alguna objeción por parte de la familia de la elección que usted hizo de carrera? Es que al inicio sí, o sea, no de manera impositiva, ¿verdad? Pero pues sí así un poco de que, bueno, pues que pensamos que ibas a ser médico. Y recuerdo que mi papá dijo, no, pues es que para lo que él está hecho es para eso. O sea, justamente por el hecho de que empezaron a ver, pues de que sí tenía, pues digamos, habilidades, ¿no? Para pues entender la química. eh, y pues justamente sí hubo, más bien sorpresa, porque yo también nunca dejé muy claro qué quería, o sea, por el hecho de que no lo tenía muy claro, pero pues yo sabía que la medicina no era. Y al final de cuentas, sí, o sea, al final lo asimilaron muy bien y afortunadamente me ha ido bien. O sea, he disfrutado mucho lo que he hecho, lo disfruto aprendiendo, disfruto enseñándolo y aquí andamos y aquí seguiremos. Ya hace 10 años que me titulé y tengo la misma pasión con la que salí de la carrera. Y definitivo que comparte y contagia esa emoción. Y repito, sus chicos deben de ser privilegiados de tenerlo como catedrático, porque seguro estoy también, muchos de ellos le reflejan este gusto que usted tuvo en algún momento, ¿no? Y quizá lo vemos hasta con nostalgia. Sí, es que, o sea, los veo a veces, digo,
o sea, son inocentes en el sentido de que todavía están aprendiendo, están descubriendo su carrera. Y la verdad es que sí, o sea, uno lo ve con nostalgia, porque incluso, le voy a decir, yo a veces los veo y digo, así me veía yo, ¿no? O sea, como bien chiquito todavía, pero de verdad da tanta ternura, porque uno se coloca en esa posición y dice, pues así estuve yo. Y cuando miro todo el camino que he recorrido, o sea, que sí ha habido esfuerzo, ha habido sacrificio, pero ha valido la pena y ojalá ellos entiendan eso y ojalá muchos se dediquen más a la investigación, ¿no? Porque de todas las personas que, por ejemplo, que estudian este tipo de carrera, la mayoría se van a trabajar y demás, que pues está muy bien, pero mi idea, por lo menos yo personalmente, es motivarlos para que se dediquen también a la investigación, que es a lo que yo me he dedicado y lo que amo. Me encanta, me encanta. Pues ya solamente para cerrar, doctor, ¿algún mensaje, alguna recomendación que le quiera dar a estas nuevas generaciones? Primero que aprovechen todas las oportunidades que tienen, o sea, oportunidades en cuanto a tecnologías y demás. O sea, esa es una de las principales que yo les puedo dar. Y lo segundo es que amen, o sea, que amen profundamente a lo que se van a dedicar. O sea, amar la profesión de uno te puede llevar por grandes y largos caminos y lograr cosas maravillosas. O sea, porque así lo he entendido yo desde mi punto de vista para mí y ojalá que a ellos les espere igual. O sea, siempre todo lo que hagamos con amor y compasión. Excelente, excelente. Pues qué gran recomendación nos da esta noche. Nos ha dejado pues muchas inquietudes sobre la mesa y sobre todo nos ha compartido un mensaje maravilloso. Doctor, yo le agradezco mucho el que haya estado presente con nosotros en Eureka y pues estamos concluyendo el episodio número 106 con Javier Villasó, Networking Estratégico. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a usted, Carlos. Muchas gracias. Gracias por escuchar Eureka Podcast. Si te gustó el episodio, te quiero pedir una cosa. Apóyame enviándolo a quien creas que le puede servir, ya sea por WhatsApp, por correo electrónico, por mensaje directo o por donde tú quieras. Nada me haría más feliz que el saber que estas historias han sido una fuente de inspiración para que alguien se decida a mejorar su metro cuadrado. Espero leer tus comentarios, que sigas teniendo más momentos Eureka.